sobre la voluntad de Dios. Cuando hablamos de la voluntad de Dios, podemos entender, hermanos, que Dios mismo, cuando envió a su Hijo, cumplió su voluntad. Vamos a ir a Mateo capítulo 6, versículo 10. Jesucristo mencionándoles a sus discípulos y dándoles un modelo de cómo debían orar, Él menciona la voluntad. Vamos a leerlo. Dice, venga tu reino. ¿Y qué dice? Hágase tu voluntad como en el cielo, así también, ¿en dónde? En la tierra. Siéntese, por favor, hermano. ¿Sabe? Dios ha establecido su voluntad desde el principio de los tiempos. Dios ha establecido su voluntad. Y esa voluntad que Él ha establecido y que quiere que se cumpla en la tierra es la voluntad que se cumple en el reino de los cielos. La voluntad que se cumple en el reino de los cielos es donde no hay enfermedades, donde no hace falta nada, porque es el cielo. El reino de Dios está sostenido por su voluntad. Y Dios quiere que también en la tierra su voluntad se cumpla. Dios quiere que a usted le vaya bien. Mire, yo crecí creyendo en mis primeros años como evangélico. Recuerdo cuando me dijeron, yo quería ser pastor y llegué y me senté como un siervo de Dios, por supuesto, pero chapado a la antigua. Me dijo, si quieres ser pastor, me dijo, tenés que dejar los estudios y tenés que dejarlo todo. Ay, dije yo, qué difícil. En pocas palabras me estaba diciendo, tenés que hacer un voto de pobreza para poder servirle a Dios. Por lo cual, por supuesto, yo seguí estudiando, no hice caso omiso de aquello. Pero Dios, hermanos, quiere que nosotros alcancemos las cosas que Él ha puesto y que ha establecido en su voluntad dentro del reino. Por eso Jesucristo mismo dijo, hágase tu voluntad. Esa voluntad que se hace allá en el reino de los cielos, también que se haga en la tierra, dice Jesús. No por gusto le dijo Juan, ahí en 3 de Juan, capítulo 1, le dijo a Gallo, le dice, mira, mi anhelo, mi deseo, mi voluntad es que tengas salud y que te vaya bien. Fíjese que yo le voy a decir que hay miles de personas que vienen a los Estados Unidos, un lugar donde fluye la leche y la miel, pero que no han alcanzado nada. Hablo de creyentes, de hijos. ¿Por qué no han alcanzado nada? Porque no se han alineado con la voluntad del reino. Porque cuando te alineas con la voluntad del reino, entonces Dios comienza a hacer cosas en tu vida. Cosas que comienzan a pasar en tu vida. Cosas que comienzan a suceder. ¿Por qué? Porque lo que está cumpliéndose en el reino también se cumple a través de ti en la tierra. Mire, Jesús menciona ahí, le dice a sus hijos, que se haga tu voluntad. Mire, cuando ustedes oren, lo primero que debe de contener esa oración es que se haga la voluntad, porque muchas veces queremos contender con Dios o queremos doblarle el brazo y queremos que Él cumpla nuestros deseos y nuestros anhelos, pero no queremos estar alineados con el reino. Queremos cosas del reino, queremos alcanzar cosas. Pero no nos alineamos con Dios, no estamos alineados con su voluntad, no estamos alineados con lo que Dios quiere que nosotros cumplamos, no le agradamos con nuestra vida. Vivimos vidas a veces quizás un poco frívolas, un poco así, sin mayores compromisos. No nos alineamos con el Señor. ¿Sabe? Cuando hablamos de la voluntad de Dios, hablamos de un término que tiene que ver con el griego telema. Y este vocablo tiene que ver con elección, elegir. Es un decreto, o sea, el acto de decidir. ¿Por qué les hablo de la voluntad de Dios, hermanos? Les hablo, ¿saben por qué? Porque muy poco se cumple la voluntad de Dios en la tierra. La mayoría de nosotros está cumpliendo su propia voluntad. La mayoría de nosotros está estableciendo sus propios criterios de vida. La mayoría de nosotros ni siquiera le consulta a Dios las cosas. Gloria a Dios por el hermano que dijo que estaba orando con su esposa y se encerraron. Porque ese es uno de los puntos importantes. Se encierran y le preguntan a Dios. No establecen su propia voluntad. ¿Sabe cuál fue el conflicto del hombre en sus inicios?
que el hombre quería hacer su propia voluntad. Eva decidió hacer su propia voluntad. Adán decidió hacer su propia voluntad y hacer a un lado la voluntad de Dios. Dice ahí, en ese vocablo, cuando hablamos de la voluntad de Dios, es que Dios quiere que se ejecute el deseo, el propósito y la opción de elegir que Él ha establecido para cada uno de nosotros en la vida. Dios no quiere que nosotros vayamos en esta vida como quien dice, no tenemos quien nos gobierne ni quien sea nuestro Señor. Porque cuando hablamos de voluntad, también hablamos de señorío. La pregunta aquí es, ¿quién es tu Señor? ¿Es verdaderamente Cristo tu Señor? Cuando hablamos del señorío de Cristo, ¿es Él el quien decide por ti? ¿Es Él el quien establece los límites en tu vida? ¿Es Él el que te gobierna? ¿Es Él el que te lleva para un lado, el que te lleva para otro camino? ¿O eres tú mismo el que decide? Parece ser que hay límites que a veces nosotros violentamos y es la causa de nuestros grandes males. ¿Por qué nos va mal? Si a un cristiano, entre comillas, le debería de ir bien. Aunque esa es una verdad relativa. No necesariamente un cristiano tendrá que estar bien mientras está haciendo la voluntad de Dios. Porque puedes estar pasando por un momento de prueba, de un Getsemaní. El mismo Jesucristo estuvo sujeto a la voluntad de Dios. Ustedes recordarán cuántos han tenido un Getsemaní. ¿Qué dijo Jesucristo cuando estaba ahí? Que tuvo que ser ministrado por un ángel. Y estaba él, dice la palabra de Dios, que su sudor era como de sangre. Él pudo haber dicho, yo declaro, yo establezco, yo decreto que no voy a la cruz. Pero no pasó eso. ¿Qué le dijo? Hágase. Si es posible, Padre, pasa de mí esta copa. Si es posible. Pasa de mí este tormento y no se haga mi voluntad, sino que sea tu voluntad la que se cumpla. Jesucristo mismo tuvo su Getsemaní. Y para poder alinearnos con el reino, para poder alinearnos con la voluntad de Dios, muchas veces vas a tener que tener un Getsemaní. Donde vas a tener que ceder, como dijo David Wilkerson, que fue uno de los predicadores aquí en Nueva York, dice una expresión, dice, para que se cumpla la voluntad de Dios en tu vida, es necesario que la tuya muera. Que tu voluntad muera. Porque tú puedes estar pensando caminar por este camino, pero Dios no ha establecido que tú camines por ese camino. Porque Dios quiere que se haga su voluntad en esta tierra. Y cuando te puso en esta tierra, cuando te puso en este lugar, es porque Dios quiere que tú cumplas su voluntad. Si Dios te trajo a esta iglesia, es porque es la voluntad de Él que esté sentado en esta iglesia. Amén. Eso, no podemos contender con eso, a menos que seas cabra. Porque en la iglesia hay ovejas, cabras y rebeldes. No sé, ¿cuántas ovejas hay aquí? Levante la mano. Levante la mano. Aleluya. ¿Cómo saber si estoy haciendo la voluntad de Dios? ¿Cómo saber si estoy haciendo lo que Dios quiere que haga como hijo? ¿Sabe? Uno de los criterios y uno de los puntos, principios, lo podemos encontrar en Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Por favor, vamos a la palabra. Miren lo que dice la palabra. Dice lo siguiente, cuando usted lo tenga, por favor, diga amén. 5, 6, pero Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. ¿Qué dice la palabra? Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. ¿Y qué dice? Y no te apoyes. ¿No te apoyes en qué? En tu propia experiencia.
No, es que yo soy yo estudié y yo sé cómo se resuelven estas situaciones. Y yo tengo ya 45 años y la vida me ha enseñado cómo poder resolver los problemas. Así es que no necesito mayor consejo, porque yo puedo hacer las cosas porque tengo experiencia. Mire, ¿qué dice la palabra? Que no se apoye en su propia prudencia. ¿Y qué dice? Que lo reconozca en todos tus caminos, ¿sabe? Dios no quiere que nosotros como hijos suyos nos apoyemos en las propias posibilidades que tenemos. A veces nos apoyamos en los propios recursos, nos apoyamos en nuestras propias fuerzas, en las cosas que quizás nosotros consideramos como importantes y que son el eje o la hegemonía de nuestra vida. Porque hay ejes en nuestra vida que a veces están determinando nuestra voluntad y haciendo a un lado la voluntad de Dios. Y eso puede ser dinero. Por eso los pactos son necesarios a veces. Hay que amarrar las cosas con pacto. ¿Por qué? Porque eso establece de que tú estás haciendo la voluntad de Dios, porque Dios quiere que tú establezcas la voluntad de Dios en tu vida, así como se ha establecido en el cielo, también quiere que se establezca en su corazón, en su vida, para así poder ver la productividad del reino de los cielos en su corazón. ¿Por qué? Porque hay muchos hijos que no alcanzan cosas, que no alcanzan los beneficios del reino, porque hay unos que no alcanzan nada. ¿Por qué razón? Cuando Dios les dice más buscad, y ese versículo que lo tenemos, pero yo creo que hasta trillado, ¿verdad? Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas. Alíñate con el reino y todas las cosas te van a salir bien. Mira, cuando te alineas con el reino, Dios comienza a obrar, porque te alineas a la voluntad. Y la voluntad de Dios es agradable, buena, agradable y perfecta. Si usted cumple su voluntad es desagradable. La de él es agradable. Si usted cumple su voluntad, la de él es buena y la suya, mala. Si usted cumple su voluntad, la de él es perfecta. La suya es errónea, imperfecta, equivocada, insostenible, no sirve. O sea, su voluntad es fallida. Mire, cuando hablamos de la voluntad de Dios, hablamos de establecer su señorío en nuestro corazón. Cuando sabemos que estamos haciendo la voluntad de Dios, ¿sabe? Llévese esto en su corazón. Lo tomamos en cuenta en nuestras decisiones. Él está en nuestras decisiones. No tomamos las decisiones al azar. No tomamos las decisiones como quien dice, bueno, yo voy a hacerlo. Dice ahí Proverbios, dice que no se apoye en su propia prudencia, sino que lo reconozca en todos sus caminos. Y dice que Él va a enderezar sus, ¿sabe por qué va a enderezar las veredas? Porque nuestras veredas están torcidas. O sea, la voluntad, cuando nosotros hacemos nuestra propia voluntad, estamos torcidos. No sé si ustedes han escuchado aquella expresión, es que está torcido, ¿verdad? No sé, yo sé que aquí hay guatemaltecos, hay nicaragüenses, pero esa es una expresión, que el hermano está torcido, ¿verdad? No es que está torcido, es que no está alineado, eso es lo que sucede. No está alineado con el reino. Porque si estuviera alineado, las cosas van para adelante. Aunque hayan pruebas, va para adelante. Aunque hayan luchas, va hacia adelante, caminando. ¿Por qué? Porque está tomando a Dios en todos sus caminos. Está permitiendo que Dios meta mano en la toma de decisiones. ¿Sabe? Ahí usted sabe que está haciendo la voluntad de Dios cuando también, por favor, vamos a Mateo 6 al 10. ¿Sabe? La hermosa voluntad de Dios no es solamente para los ministros o para los santos o aquellos que son profundamente espirituales, sino que la voluntad de Dios es para todos sus hijos. ¿Sabe? En el Nuevo Testamento, y eso es lo que vamos a leer en este momento, ahí en Mateo 6, 10,
Le dice Jesús a sus discípulos en relación a la oración. Le dice, mas tú cuando ores, ¿qué dice? ¿Y qué dice? Que está en. ¿Y qué dice? Y tu Padre te recompensará en público. Eso es alinearse con la voluntad de Dios. Usted se alinea con la voluntad de Dios cuando tiene su aposento y cierra la puerta. No, es que yo no tengo, ¿verdad?, dónde ir. Hay un lugar secreto donde hablar con Él cara a cara. Todos los días. Cuando oren, van a orar así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. El pan nuestro, ¿de qué dice? Entonces, ¿para cuándo es la oración? ¿De mes en mes? ¿O para todos los días? Todos los días. Todos los días. Todos los días. Alineados con el reino. Necesitamos ir en lo secreto y decir, no me va a hacer feedback, ¿verdad? No. Okay. Necesitamos ir a ese lugar secreto, ¿sabe? Cuando hablamos de aposento, hablamos de intimidad. Los hijos tienen intimidad con su padre en relación a las emociones. Un padre conoce a su hijo. Un hijo conoce a su padre. Ahora, si yo le hago la siguiente pregunta, no me conteste, pero contéstela a usted. ¿Usted conoce cuál es la voluntad de Dios para su vida? Como que somos expertos. No, es que Dios quiere que yo haga esto y haga lo otro, ¿verdad? Pero yo sé que usted sabe que hay una voluntad que se debe de cumplir en su corazón y en su vida. Y esa voluntad solo se va a cumplir primero si usted conoce a la persona. Pero si usted no conoce al Padre, entonces no hay ningún tipo de voluntad que se pueda conocer. Bueno, mi hijo sabe qué es lo que me agrada. Mi hijo se llama Isaac. Mi hijo a veces hace cosas que no están de acuerdo a mi voluntad. ¿Y qué es lo que sucede? No recibe lo que yo le he prometido. Algo así funciona el reino. Dios ha establecido que el deseo de Él para tu vida es que tengas salud y que te vaya bien, como hijo, mientras no hay persecución. Hello. Mientras no te están persiguiendo por predicar el evangelio. Pero sabe, debemos de tener vidas de relación con nuestro Padre. Podemos hacer muchas cosas. Mire, por mucho tiempo yo hice cosas. Yo llegaba los domingos religiosamente y me paraba al piano y fluía la unción. Aleluya, ¿verdad? En la iglesia, ¿verdad? En El Salvador. Pero sabe, allá adentro yo sabía que no estaba alineado con Dios. No estaba alineado con su presencia. No tenía un aposento donde cerraba mi puerta. Entonces no podía haber recompensa porque no había lugar secreto. Va a haber recompensa solo cuando tienes lugar secreto en tu vida. Va a haber recompensa. Dale un aplauso al Señor. Dale un aplauso. Ese lugar secreto, ese lugar secreto, ese lugar secreto. Ese lugar secreto es importante. Hay momentos donde mi hijo entra al cuarto y yo estoy ahí haciendo algo. A veces estoy leyendo, uno hace muchas cosas. Papá, ya estoy ocupado, pero veo que viene con una necesidad. Y sé que tengo que cumplir y cubrir su necesidad, pero él me está buscando. Está llevando su necesidad delante de mí. Así es Dios, cuando nosotros venimos delante de Él, dice la palabra en ese pasaje del aposento, que Él ya sabe cuáles son tus necesidades, pero lo que quiere es que nosotros le mostremos cuáles son nuestras necesidades, aún cuando Él lo sabe todo. Porque con eso estás estableciendo un enlace
con su presencia, porque Dios quiere enlaces, porque cuando te alineas con la voluntad de Él, Dios te da un enlace espiritual y ese es el Espíritu Santo que te permite llegar delante de Él y establecer una intimidad con tu Dios y comenzar a adorar. Yo no sé cuántos de ustedes antes, mire, yo he tenido tiempos de oración donde no he sentido nada. ¿Cuántos han tenido tiempo de? Levante la mano. Y que yo he pasado una hora orando y no pasa nada. ¿Y dónde estás, Señor? ¿Y dónde estás? Bien cantó aquel ministro Marco Barriento, ¿verdad? Se demuestra tu rostro, Señor, ¿verdad? Sal de ahí, por favor. Yo, ¿sabe? A veces me he cansado y después de orar le digo, Señor, ¿dónde estás? Mostra tu presencia, Señor. Y ¿sabe? Ya he terminado de orar. Ya cuando voy para arriba, viene el golpe de su presencia. Y me voy a acostar. ¿Y sabe cómo me voy a acostar? Me voy a acostar lleno de su presencia. Aunque en aquel momento cuando estaba sentado no pasaba nada. No era en ese momento, era cuando Él quería. Me voy a acostar lleno de su presencia. Me voy a acostar esperando en Él. ¿Sabe por qué? Porque yo he sido obediente. Y a los hijos obedientes les va bien. Cuando hay obediencia, te va bien. Cuando buscas su presencia, te va bien. Aunque no sientas la presencia en ese momento, Dios va a llegar y se va a manifestar. ¿Por qué? Porque has sido obediente. Va a manifestar su presencia en tu vida. Y entonces, ¿sabe qué va a suceder? Dios va a comenzar a preparar todas las conexiones que tú necesitas para ser levantado. Porque necesitamos conexiones en la vida para cubrir nuestras necesidades. Dios va a comenzar, quizás como en el caso de qué gran ejemplo, qué testimonio. Le habían dicho no todos, pero llegó ahí. Habían estado orando juntos en el lugar secreto. Y llegaba a traer su depósito, ¿verdad? Y ahí estaba una conexión ya. Ya el Señor ya había establecido la conexión. Pero ¿dónde se estableció la conexión? ¿Dónde Dios decidió que iba a haber una conexión en ese momento? ¿Saben dónde fue? En el lugar secreto. Porque usted aquí puede estar, aleluya, usted gritar, ¿verdad? Usted puede cantar, usted puede ser el hombre o la mujer más maravillosa, aquí gritando, cantando, de los que más dicen, aleluya, aleluya, bendito sea tu nombre. Pero usted allá adentro, ¿sabe qué? Allá adentro, sabe que no ha hablado con su Padre. ¿Sabe? Miren, Dios quiere una intimidad con nosotros para darnos a conocer cuál es su voluntad. Cuando conocemos al Padre, cuando conocemos a la persona de Jesús, cuando conocemos al Padre, cuando conocemos el Espíritu, es entonces cuando Dios nos revela su voluntad. Dios nos revela qué es lo que nosotros tenemos que hacer y decidir. ¿Cuántos desean saber la voluntad de Dios de dentro de 5 años? Bueno, dicen Romanos que su voluntad va a ser buena, agradable y perfecta. Y yo voy caminando por la vida en estos 5 años pero diciendo como Jesús le dijo a los discípulos, es que mi comida es hacer su voluntad. O sea, imagínense la figura que utiliza Jesús al decirle a los discípulos, mi comida es hacer tu voluntad, Padre. Ahora la pregunta que debemos de hacernos nosotros, esa es la siguiente. ¿Conozco yo la voluntad de Dios? ¿Estoy haciendo la voluntad? ¿Estás haciendo la voluntad de Dios? Yo les hago esta pregunta porque un día me la hice. ¿Y saben qué me contestó el Señor? Te tengo que matar primero.
No sé si usted entendió, no es que el Señor me va a aniquilar, ¿verdad? Uy, el hermano, ¿verdad? Es que sabe, hermano, para que nosotros podamos tener la revelación de cuál es su voluntad, tenemos que morir nosotros primero. Tengo que morir en mis berrinches, en mis metidas de pata, en mis amarguras, en mis enojos, en mi mala forma de pensar. Por eso en Romanos, cuando leemos que dice que tiene que ser transformado para que podamos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, ¿qué dice? Tiene que haber un cambio de pensamiento. ¿Sabe por qué? Porque Dios necesita que sus hijos sean regenerados en pensamiento. Porque todo lo que tenemos, hermano, antes de venir a Cristo, ¿sabe qué era? Como Pablo dijo, lo estimó como basura. Porque estamos plagados. ¿Sabe? A veces estamos contaminados. El enemigo viene y pone un pensamiento en tu mente. Un mal pensamiento. ¿No es cierto? Alguien te hace algo malo. ¿Y qué pasa? Ya vamos a ver, ¿verdad? Cómo me la desquito, ¿verdad? ¿Sabe que hoy estábamos evangelizando con todos los hermanos de la iglesia? Y habíamos salido por ahí, por el sector. Y precisamente el Espíritu Santo me dijo, hablarle a esa persona. Él venía. Y yo le salí al paso a este hombre que venía de trabajar. Y le di lo seguí y le di un tratado. Le dije, mira, el Señor te ama y te invito a la iglesia. Oh, y así siguió caminando. Yo me fui a la par de él. Todavía corro, ¿verdad? Todavía. Y me dice este hombre, sí, me dice, yo le voy a agarrar esto, pero voy preciso. Y el Espíritu Santo me dijo, háblale, detenerlo. Y me le puse al frente, mírale, el Señor tiene te tengo que decir algo. Tú fuiste cristiano, ¿verdad? Y me contestó, sí. ¿Y qué pasó? Le dije. Dice el Señor que qué pasó. Y él comenzó a contarme. Es que mire, me dijo. Y imagínense, sin conocerlo, entablé una plática en ese momento. Comenzó a contarme que él y su papá eran líderes en una iglesia. Pero que hacía un año exactamente les habían matado a un montón de familias en Honduras. Y que decidieron con la familia, escuche, dentro de la iglesia, decidieron salirse para tomar venganza. Porque no querían estarle sirviendo a Dios teniendo venganza. Y me dijo, por esa razón nosotros nos salimos. Mi padre era uno de los líderes de esa iglesia. Y decidimos. Y todavía los andamos buscando. Andamos buscando a esta gente, me dijo. Estos que nos hicieron daño. En ese momentito yo le dije, ¿sabes? ¿Crees que esa es la voluntad de Dios? Él mismo me contestó, no. Entonces le dije, habemos muchos que no estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Y buscamos cumplir nuestros propios anhelos y nuestros propios deseos. Cuando Dios quiere que nosotros comprobemos cuál es la buena voluntad de Él. ¿Sabe por qué? Porque, mire, el mundo está viciado de malos pensamientos. El enemigo viene y pone un pensamiento negativo en tu corazón, en tu mente. Por eso tenemos que estar siendo transformados y renovados. ¿Para qué? Para que todos los días podamos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad? ¿Qué es lo que Dios quiere que tú establezcas en tu vida para seguir caminando en esta vida? No lo que te queda de tiempo en la carne.
terminarlo en la carne. Es mejor caminar en el camino de Dios. Vamos a ir a leer un pasaje. Antes de pasar ese pasaje. ¿Sabes? Cuando tú hablas con tu Padre en lo secreto, tú le pides y Él decide. Tú le pides y Él decide. Tú clamas y Él responde. Tú tocas y Él abre. Pero ¿sabes qué? Cedes tu voluntad. ¿Y qué es lo que sucede? Dios abre el camino. ¿Para qué? Para lo que te conviene. Dios nunca va a cuando tú estás haciendo su voluntad, Él no va a permitir que tú camines por un camino donde te va a ir mal. Si Jesucristo hubiera hecho su propia voluntad, usted y yo no estaríamos en este lugar. Pero Él decidió cumplir la voluntad de Dios y hacer la voluntad de Dios. Quiero que vayamos a Isaías 30, versículos 1 y 2. Isaías 30. Isaías 30. Dice así, Isaías 30, 1 y 2. Amén. Abrigue este pasaje. Ay, diga conmigo, ay. Ay, sí, ¿verdad? Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo. Y no de mí, para cobijarse con su cubierta. Y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. ¿Qué dice? Que se apartan para descender. Usted sabe qué es Egipto, ¿verdad? ¿Sabe qué es Egipto? Egipto es la representación del mundo. Mire lo que dice. Y no han preguntado de mi boca, sino que para fortalecerse. ¿Sabe qué es el faraón? El diablo. Es que cuando tú no haces la voluntad de Dios, ¿sabes la voluntad de quién estás haciendo? La voluntad del faraón. Mira lo que dice ahí. Y poner sus esperanzas en la sombra de Egipto. En pocas palabras, como dice Proverbios 28, 26 dice, que el que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será liberado. ¿Qué es lo primero que hizo el hijo pródigo? ¿Qué es lo primero? Dice que se fue a una ciudad lejana. Una ciudad lejana donde se vivía la vida. Y fue su vida en detrimento. ¿Por qué? Por apartarse de la voluntad de su padre. El que visita, escúcheme bien, el que visita el mundo y el que le pregunta al mundo, el que va al mundo y no busca a Dios, dice la palabra, que va a ser avergonzado. Es por eso que es necesario que te alinees con el reino de Dios. No digas que nadie te dijo. Yo creo que el pastor sábado a sábado te está instando a que te alinees con Dios.
Pero ¿quiénes son los que deciden? Y sabe, eso es lo maravilloso del Señor, que el Señor no quiere someternos a su voluntad. ¿Sabe lo que quiere hacer el Señor? Es que aceptemos su voluntad. Dios es un caballero. Él no te somete, pero sí quiere que tú recibas su voluntad. Póngase de pie. Póngase de pie. ¿Sabe? Uno como pastor tiene, de tanto predicar todos los sábados, tiene cientos de mensajes. Pero yo sé que aquí han habido personas que no están alineadas con la voluntad del Señor. Sabe que aun cuando yo ministraba en la iglesia, mis primeros años, mis primeros tiempos, nunca faltaba, estaba ahí, siempre. Pero no estaba haciendo su voluntad. Si hay un grupo de personas a las cuales les cuesta cumplir la voluntad de Dios, es a los jóvenes. Tienen un gran conflicto. Y esta iglesia tiene muchos jóvenes. Tienen muchos jóvenes. Dios quiere que busque su voluntad. Dios quiere que busquen su voluntad. ¿Sabe por qué? Porque vienen grandes cosas para esta iglesia. Y yo les digo, yo fui bautista, pero hoy el Espíritu me habla. Y cuando algo es de Dios, yo lo hablo. No me gusta inventar. Y ustedes van a ser usados en esta isla. Yo tengo una congregación, pero Dios los ha llamado a ustedes a hacer grandes cosas y tienen fuerza de búfalo. En esta congregación hay fuerza de búfalo. Hay fuerza de poder.